Y empezamos. Bueno, primero que nada, es un placer saludar a todo el mundo. El día de hoy iniciamos un ciclo de charlas organizado por el Centro de Estudiantes de la Universidad UDP de Ciencia Política. El día de hoy vamos puntualmente a hacer un contexto del proceso constituyente, el cual vamos a vivir todas las personas de aquí a futuro. Es un proceso súper importante, entonces encuentro que es como necesario hacer un contexto en donde se respondan muchas preguntas que son necesarias de responder, porque bien o mal hay mucha desinformación hoy en día. El día de hoy tenemos a Claudio Fuentes como invitado, doctor en ciencia política de la Universidad de Carolina del Norte y en la UDP ejerce como profesor y como coordinador del Laboratorio Constitucional. Es un placer tenerlo acá. Si usted quiere saludar, presentarse un poco más, le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí veo a varios y varias estudiantes. Se van a ganar un punto para el próximo semestre aquellos que estén acá. Eh, Cóbrenmelo. No. Y un placer de estar acá y responder a sus dudas, interrogantes e inquietudes sobre el proceso. Eso. Bueno, como todos sabemos aquí, el proceso constituyente viene a partir de un descontento social el cual se evidenció durante el estallido social, post 18 de octubre. Claramente, el sistema político nos generó, nos mostró en la cara que teníamos grandes problemas, los cuales vienen a ser resueltos por una asamblea constitucional o van a intentarse resolver. La primera pregunta que vamos a hablar hoy es, ¿cuáles son los problemas que usted como académico puede ver en el sistema político chileno? Bien, a ver, yo creo que tanto, y seguramente ustedes ya han leído algo respecto del proceso político chileno, creo que enfrenta dos o tres grandes problemas. Uno, que tiene que ver con el modelo institucional que fue creado en la Constitución y en las normas orgánicas que existen, y que tiene que ver con el modelo institucional creado. Algunos de ustedes ya hemos hablado de eso, el sistema hiperpresidencial, un sistema con fuerte poder del Ejecutivo, con un modelo institucional que no permite la participación ciudadana, un modelo que concentra poderes y además tiene órganos autónomos. Ese es un primer nivel de problema que tiene que ver con las instituciones y cómo fueron creadas y cómo se desarrollaron durante la democracia. Lo segundo tiene que ver con una serie de condiciones, llamémoslo sociológicas, respecto a la estructura de las élites políticas, cómo se reproducen y cómo las élites no son élites que están arraigadas territorialmente, sino que se van distanciando de lo que es la sociedad por distintas razones. Una es la estructura de poder y los intereses de funcionar desde el Estado hacia la sociedad, la estructura de financiamiento de las instituciones políticas, o sea, tiene varias explicaciones de por qué se produce lo que se llama la oligarquización o la elitización de la política. Eso en otras sociedades no sucede así, hay más porosidad, siempre hay élites sociales, políticas, económicas, pero el punto es la porosidad que esas élites tienen y en el caso de Chile es muy baja. Se requieren muchas condiciones para llegar a ejercer el poder en términos de poder económico, redes de contacto, etcétera, etcétera, y eso es un segundo gran problema, y lo que vemos los 40, 30 años es que se va generando un distanciamiento cada vez mayor. Y un tercer elemento
tiene que ver con algo que está fuera del sistema político, que está en la sociedad, y que tiene que ver con la alta dispersión social, la fragmentación. Es decir, cuando hablamos de fragmentación, no solo tenemos que pensar en la cantidad de partidos políticos. A mediados de los 90 existían 10, 12 partidos, hoy día hay una estructura con 30 partidos, o sea, hay una fragmentación mayor, pero también esto se produce a nivel social. Siempre como politólogo nos centramos en los partidos políticos, pero también miren qué está pasando con la sociedad. En general, cuando hay momentos de crisis, usualmente hay organizaciones sociales que se organizan y se coordinan para desafiar el statu quo. Esa coordinación en Chile hoy día no existe. La mesa social es muy débil, de hecho en los últimos meses ni siquiera es un actor político relevante. Desde el punto de vista social hay mucha fragmentación, y eso no tiene que ver tanto con la política, sino que también con el tipo de respuesta social a las problemáticas, que es otro gran problema que existe. No en toda momento de crisis ha pasado eso en toda sociedad. Piensen en la situación de Brasil en los 2000, de Bolivia, de Ecuador, de Colombia en los años 90, donde hubo articulaciones sociales relevantes que de hecho después se transformaron en alternativas políticas, y eso no está pasando en Chile tampoco. Entonces hay una configuración político-social compleja que explica esta crisis en la representación no solamente política, sino que también social. Bueno, respecto a lo último que comentó, me gustaría hacer un hincapié en una cosa. Esto de la fragmentación social y que usted decía que posteriormente algunos movimientos sociales se volvían así como un partido político, una propuesta política. ¿Usted cree que de alguna manera esto puede llegar a pasar en el contexto chileno? Considerando que particularmente durante el estallido social no hubo como, por así decirlo, una cabecilla, un movimiento como estructurado a partir de eso. ¿Qué cree usted que puede llegar a pasar A ver, o qué todo pasó? proceso de cambio social, cuando uno mira en otros países, estoy pensando por ejemplo en Bolivia con el movimiento de acción social, que era un movimiento social que se transformó también en un movimiento político, el PT, el Partido de los Trabajadores en Brasil, el movimiento Podemos que en España, hay un movimiento también social en Grecia. Tú lo que tú ves es que frente a condiciones políticas de fragmentación, de debilitamiento del sistema de partidos, emergen actores alternativos sociales que tienen voluntad de poder y logran llegar al Estado, al ejercicio del poder mismo. Eso en Chile yo lo veo muy difícil. Primero porque, de hecho, las instituciones que se llaman sociales, piensen ustedes en la mesa social, hay una representación muy política de esa representación. La CUT está dirigida por el PC, el Colegio de Profesores por gente del Frente Amplio, o sea, hay una reproducción de la estructura partidaria de las organizaciones sociales, y en ese sentido el paradigma en Chile de representación siempre ha sido política e incluso en las organizaciones sociales. Esto de la autonomía propiamente del mundo social respecto de lo político es bien relativa en el caso de Chile. En ese sentido me apoyo en lo que ha escrito Manuel Antonio Garretón, entre otros, respecto de la matriz Estado y partido céntrica que ha durado en el siglo XX hasta el siglo XXI. Eso comienza ahora a darse en los últimos años, estoy pensando en las últimas 2 décadas por lo menos, pero no logra traducirse en una coordinación que te ayude a esos grupos a tener una plataforma común, una forma de coordinación. Puede ser un partido, pero puede ser un movimiento social más coordinado. Esas estructuras no logran
traducirse en poder político que ejerza una presión y que ejerza y dispute espacios de poder, porque eso es la política. Y por lo tanto, eso yo no lo veo, y no lo veo en el futuro próximo, tampoco lo veo. De hecho, la propia estructura de la lista de las convenciones, por ejemplo, de la convención que vamos a elegir ahora en 2 semanas, o si se aplazan un poco más las elecciones, te demuestra precisamente eso. Fíjense la dispersión, 79 listas. O sea, es una dispersión que te habla precisamente de la ausencia de capacidad de articulación de los actores sociales. Sí, qué importante considerar la articulación social en los movimientos sociales para que lleguen a algo más fehaciente. Em, Asimismo, a partir de la pregunta ya resuelta, em, ¿cuáles son las oportunidades que usted ve en el proceso constituyente para mejorar estos fallos que tiene el sistema político? A ver, yo creo que es un escenario bastante incierto, no lo sabemos, yo creo que está abierto, y va a depender de varias condiciones. En términos de oportunidades, hay fenómenos que son interesantes y que yo creo que hablan de una cierta vitalidad del sistema de representación social y política en Chile. Por ejemplo, uno de los movimientos interesantes es lo que pasó con la paridad. Acá una de las estudiantes este año hizo una tesis sobre el tema, la Paola Díaz, sobre las presiones sociales para obtener la paridad. Yo creo que ese fue un fenómeno interesante y que te habla de cierta vitalidad de organizaciones sociales en relación a conseguir una agenda que no es solamente que sea la mitad de la convención, sino que te habla de una concepción nueva respecto de lo que entendemos por democracia y la participación de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. El segundo fenómeno que también se abrió tiene que ver con los pueblos originarios. Por primera vez en la historia vamos a ver indígenas representados en un cuerpo deliberativo. Eso es un fenómeno nuevo, de hecho, en términos comparados, inusual. Generalmente logran un 3-4% de representación, acá lograron un 11%, cosa que no se había visto en ninguna convención anterior o asamblea en el mundo, tampoco la paridad. Por lo tanto, son fenómenos que te hablan de ciertas ventanas de oportunidad para la incidencia de actores sociales en estos debates. Ahora, hay que decir también que yo creo que los resultados de la convención seguramente van a ser muy favorables a los partidos, porque los partidos siguen siendo el eje de articulación social y además ellos definieron normas que obviamente favorecían a su poder, en el fondo, normas de financiamiento, de publicidad, las normas para entrar a la convención, etc. Cosa que puede ser discutida o no en términos de si es legítimo o no, pero yo creo que los partidos al día de hoy siguen siendo actores protagonistas independientemente que a uno le guste. Ahora, y por lo tanto, hay un mix ahí de condiciones de cambio y de oportunidad y condiciones de continuidad en esa convención. Entonces va a estar tensionada por elementos de continuidad y que van a llegar algunos que son los mismos de siempre y elementos de cambio que va a llegar gente nueva. Entonces va a ser un mix que al final van a decir a algunos les gustó y a otros no les gustó. Es lo mismo que está pasando con la apertura del proceso constituyente, cuando se dijo, y hoy día el gran criticado es Boric, precisamente, dice, oye, traicionaste al pueblo, cómo te vendiste, etcétera. Pero otros dicen, oye, este es el momento de la oportunidad para hacer esta transformación y yo tomé esa oportunidad y abrimos espacios para
que hoy día estemos discutiendo sobre una nueva constitución, cosa que hace un año era impensada, entonces, o sea, 2 años. Entonces eso es lo interesante del proceso, que yo creo que combina elementos de oportunidad y también de cierta resistencia de los actores a la transformación social. Y finalmente hay un elemento de oportunidad que vamos a ver si efectivamente se da, que es la capacidad que va a tener la propia convención de generar espacios de participación ciudadana. Yo creo que ese es uno de los grandes déficits de la democracia, después vamos a hablar un poco más en profundidad de ese tema, pero efectivamente la posibilidad que la ciudadanía incida en esas deliberaciones va a ser clave para este ejercicio democrático como es la convención. Y que también está abierto, porque todavía no lo sabemos, va a depender mucho de lo que la convención decida, el involucramiento ciudadano en ese proceso. Ok. Sí, muy buena esa respuesta. Y volviendo un poco a los elementos que usted conformó como los problemas del sistema político, ¿cuáles son los problemas estructurales que usted menciona que perpetra la actual constitución por la que se rige Chile? ¿Y cuánto se puede cambiar realmente a partir del cambio constitucional? O sea, en realidad nos están vendiendo la pomada cuando nos dicen que van a poner todos los derechos sociales, que se van a arreglar muchas cosas, porque uno en general, en la discusión pública, ve que se trata en materia de políticas públicas cuando hablan de la convención. Entonces, realmente, ¿cuánto es lo que se puede cambiar y qué es lo que hay que cambiar realmente para que haya cambio? Ya, dos mega preguntas. A ver, ¿qué es lo que hay que cambiar? Vamos a partir con el contenido y después el modo de cambiarlo. Respecto de qué es lo que hay que cambiar. Ahora, obviamente la respuesta va a depender de la orientación política que uno tenga, porque hay gente que piensa que no hay que cambiar nada y hay gente que piensa que hay que cambiar varias cosas. Yo soy de los que cree que hay que cambiar bastantes cosas en la Constitución. Yo creo que hay tres cuestiones fundamentales del debate, o sea, hay muchos temas fundamentales, pero hay, a mi juicio, tres elementos que voy a poner atención hoy día. Uno tiene que ver con la organización del poder, ya lo hablamos recién, el cómo está diseñada la organización del poder, que es la parte que se llama orgánica de la Constitución, que tiene que ver con el cómo, por ejemplo, está el balance entre ejecutivo y legislativo. Aquí varios estudiantes que han estado conmigo, el Tomás, la Colomba, ya se mamaron todo este discurso durante un semestre de hablar en proceso legislativo de balances de poder, estructura del poder de agenda del Ejecutivo, el poder de veto, etcétera, etcétera. O sea, cómo está modelada la relación de poder entre los distintos poderes del Estado. Y ahí el principal tema, hay dos temas. Uno, cómo hacer gobiernos de mayoría, es decir, que las mayorías manden. Hoy día en un sistema presidencial puedes tener un presidente que es minoría, con un Congreso que es mayoría, y el presidente manda sobre el Congreso. Ese es un problema que es el gran conflicto que hoy día tenemos. Y por lo tanto, ¿cómo piensas un diseño institucional que te haga que las mayorías gobiernen? Ese es un primer tema. Y ahí viene todo el debate sobre semipresidencialismo, parlamentarismo, etc. Lo segundo tiene que ver con la participación ciudadana en esta estructura, hasta qué punto la ciudadanía puede lograr incidir en ciertas decisiones, en ciertos momentos, en la estructura, en la organización del poder. ¿Ya? Entonces ese es un gran, llamémoslo, nudo a resolver en la actual Constitución. El segundo tiene que ver con algo que tú, Juan, planteabas respecto de los derechos sociales. Un segundo nudo tiene que ver con cuánto Estado y cuánto mercado hay para la definición de ciertos derechos sociales. Les voy a poner un par de ejemplos solamente.
En la Constitución actual se define, por ejemplo, el derecho a la seguridad social y se consideran las pensiones, y en donde además de que el Estado establece, de hecho en la Constitución actual sí se establece una pensión mínima, o sea que el Estado va a tener que tener y garantizar un subsidio, dice, pero no define cuál es el mínimo. Ese es el problema en Chile. Además, tú tienes la opción de preferir, y por lo tanto ahí hay un tema de, uno, si el Estado debe establecer mayores regulaciones respecto de esas condiciones para recibir la seguridad social, si ese mínimo debe estar ajustado a un estándar, que es la gran discusión de hoy día a nivel internacional sobre los mínimos universales. Tercero, cuál es el rol del mercado, de los privados en este sistema, sea para salud, educación, pensiones, etcétera, y si, por ejemplo, el Estado tiene algo que decir respecto de eso. Entonces, ahí hay posibilidades de avanzar. ¿Se va a resolver el problema de las pensiones con un cambio constitucional? La respuesta es no. O sea, porque requiere otras leyes, requiere otros debates. La Constitución establece estándares y a partir de esos estándares se establecen reformas. Te pongo el caso del derecho social a la vivienda. La nueva Constitución perfectamente podría establecer el derecho a una vivienda digna. Hoy día la Constitución no dice nada sobre vivienda. Supongamos que estableciera el derecho a una vivienda digna. ¿Qué significa digna? Eso lo tiene que definir una ley futura. Pero si se establece en la Constitución el derecho a que cada persona tenga una vivienda digna, se establece lo que se llama la exigibilidad de un derecho. Es decir, si a ti te establecen eso, hoy día, si tú no tienes una vivienda digna, no lo puedes exigir ese derecho porque nadie lo establece. El día de mañana, si lo tuvieras, podrías exigirlo. Entonces, esa es la gran diferencia de establecer una línea demarcatoria en donde qué es lo digno, por ejemplo, y eso lo tiene que establecer la ley. Segundo, muchas constituciones, algunas constituciones más que muchas, algunas, establecen para la vivienda, por ejemplo, que el Estado tiene que regular el uso del suelo, que es fundamental. O sea, más que la vivienda, si me la juego por alguna reforma en ese campo constitucional, es que el Estado regule el uso del suelo porque es el gran problema por el sobreprecio de las viviendas. Y por lo tanto hay constituciones que sí lo establecen y con eso fijas un estándar. Entonces, basta que diga eso para que la ley después en el futuro tenga que exigirle al Estado que ponga estándares. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo son estándares generales que luego son aplicados en una ley. Entonces, segundo gran tema, el segundo gran nudo son los derechos sociales, el rol del Estado, el rol del mercado y estándares mínimos para la convivencia de los derechos sociales. El tercer nudo tiene que ver con la visión que hay sobre el desarrollo económico. Y acá hay un tema que se asocia mucho a eso, que es todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Hoy día la Constitución establece dos cláusulas. Uno, que el medio ambiente es una visión, lo que se llama antropocéntrica. Es decir, que está pensado el medio ambiente desde el humano. Por ejemplo, el Estado debe promover un medio ambiente libre de contaminación. ¿Para quién? Para que el humano se pueda desarrollar. ¿Se fijan? Está centrado en el humano. La alternativa es centrarlo en la necesidad de establecer un equilibrio medioambiental entre las distintas especies naturales, animales, la humanidad, la naturaleza, el agua, porque todos nos necesitamos. Es una visión alternativa en donde ya no es
antropocéntrica, centrada en el individuo, sino que es ecocéntrica, centrada en la ecología, es decir, en el equilibrio que se requiere entre un humano, los animales, las distintas especies, vegetales, animales, etcétera, y los recursos naturales como los mares, el agua, etcétera. Y por lo tanto, si adopta esa visión, que es una visión mucho más interesante, asociada al cambio climático, a las nuevas formas de vida, te plantea un cambio de paradigma sustantivo respecto del desarrollo económico, porque te plantea una visión que es fundamental respecto del uso de los recursos económicos o recursos naturales. Hoy día tenemos una visión extractivista. Entonces, la Constitución podría, si se consagra eso, por ejemplo, podría plantearse todo el tema de las reservas ecológicas, el tema del uso de los recursos naturales, el tema del agua. Entonces hay una visión alternativa y que va a entrar en colisión, en tensión en el debate constitucional. Ahí te mencioné 3 grandes temas que son de carácter constitucional y que pueden tener un impacto muy significativo para las futuras generaciones. Sí, qué buena manera de, de responder la pregunta en general. Quisiera parar un poco en el tema de organización del poder del Estado, para hacer una pregunta ya un poco más personal respecto a su visión sobre la organización de los poderes del Estado. Y la pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que un cambio en el modo en que se dividen los poderes estatales, sea un cambio hacia un parlamentarismo, un semipresidencialismo, le haría bien al sistema político chileno? Ya sea como usted lo dijo, que tiene que ser que haya como un mayor equilibrio en los poderes del Estado. ¿Cuál cree usted que sería como la opción que debería tomar el proceso constituyente ahí? O la opción más viable, por así decirlo. Ya. Es que ahí hay dos preguntas, o sea, hay dos opciones. Uno, ¿cuál es lo que a mí me gustaría? Y segundo, ¿cuál es lo más viable? Que es distinto. Lo más viable es lo que políticamente podría ser más oportuno. O sea, más oportuno no, más políticamente más realista plantear. Yo creo que hoy día, en términos de viabilidad, es muy probable que avancemos hacia un Estado semipresidencial, o sea, un régimen de gobierno semipresidencial en donde hay una división entre un presidente y un primer ministro. El primer ministro es nombrado por el presidente, pero tiene la confianza del Congreso. Ese yo creo que es lo más probable porque en Chile el parlamentarismo tiene mala prensa. Mala prensa, ¿por qué? Por el periodo que vivimos, seguramente ustedes lo estudiaron, entre el 91 y el 25 del siglo XIX-XX, se vivió esta mal llamada época parlamentaria, ¿cierto? Porque es mal llamada porque no era un parlamentarismo de hecho, era un presidencialismo debilitado, pero no era un parlamentarismo. El Parlamento no nombraba al presidente. Entonces, pero bueno, dicho eso, yo creo que lo más probable es que se avance un semipresidencialismo. ¿Cuáles son los elementos que yo creo que son fundamentales respecto de ese debate? Primero, lo que yo señalaba, acá se requiere, uno, que los gobiernos gobiernen, o sea, por lo tanto, que haya gobernanza, gobernabilidad del sistema, que no suceda, hay dos situaciones. Uno, que el presidente tenga minoría, no tenga mayoría en el Congreso y se produce lo que hemos vivido todo desde la transición a la democracia, de un presidente que tiene que ir a buscar los votos y que no tiene esos votos. Pero tampoco lo pueden sacar si es que hace una mala gestión, ¿cierto? Piñera, o sea, es como el clásico ejemplo hoy día que se está viviendo, y en América Latina generalmente enfrentamos esa situación de presidentes que pierden la confianza, pero no se pueden sacar por la estructura del presidencialismo, que es un término de gobierno fijo, ¿cierto? No, tú no puedes sacar al presidente. Y que tiene la legitimidad de los votos, o sea, también es legítimo. Otra opción, entonces, para que gobiernen las mayorías es
o tienes un primer ministro, es decir, que cuente la confianza del Congreso y por lo tanto requieres mayorías parlamentarias fuertes, ¿ya? Tienes que construir esas mayorías. Ahora, para construir esas mayorías tú requieres una condición que es fundamental, tener partidos fuertes. Es decir, si tú tienes partidos debilitados, imagínate que tienes un sistema semipresidencial o parlamentario con 25 partidos. La capacidad de formar gobierno, coaliciones, es muy difícil. Y por lo tanto, tú tienes que tener un sistema que tenga partidos más fuertes, pero que no tenga tanta fragmentación. Y eso hoy día tiene mala prensa. O sea, ¿por qué? Porque están todos criticando a los partidos políticos. Yo soy de la idea que sí se requiere un sistema con partidos fuertes, con partidos democráticos, con partidos que se puedan controlar, etcétera, pero que tengan capacidad de formar coaliciones para establecer gobiernos de mayoría. De otro modo, no se pueden hacer cambios en el sistema. El caso español, por ejemplo, que hemos vivido hace poco, es un ejemplo de que tuvo 2 años empantanado porque no lograba tener mayorías ese gobierno. Mientras más fragmentación, más difícil llegar a establecer mayoría. Entonces, para responder tu pregunta, yo iría hacia un modelo, o sea, idealmente a mí me gustaría un modelo parlamentario, pero yo creo que la viabilidad política es muy baja. En general, la mayoría de los politólogos y politólogas les tiende a gustar el modelo parlamentario. Pero desde el punto de vista de la tradición, de los actores políticos que no quieren perder poder, en general, seguramente vamos a llegar a un modelo semipresidencial. Ok. Bueno, vamos a cambiar un poco el rol de esta charla ahora mismo, porque quiero hablar un poco de cómo se va a dar particularmente las elecciones del 11 y el 10 de abril. ¿Podría usted explicarnos así como muy por encima el sistema de Hunt y un poco el arrastre en este? Esta pregunta la formulé hace poco porque me di cuenta de que en redes sociales hay un gran problema respecto a... ¿se me escucha bien? Hay ¿Sí? como mucho problema respecto al arrastre. Como que han habido muchas publicaciones que la gente ha compartido mucho, con mucha desinformación sobre el arrastre. ¿Qué tan real es esto y cómo puede afectar realmente eh, a la representación que va a tener la convención? Ya. ¿Cuántos de aquí saben de qué se trata el modelo proporcional con el modelo de Hunt? Uno. ¿Solo una? Dos. ¿El resto no tiene idea? ¿O no? Tres. Ya. Ok. Lo voy a hacer así como... No sé cuántos saben, entonces por eso, pero no se sientan cohibidos de decir que no saben. ¿eh? O sea, hay muchas cosas que yo no tenía idea hace 20 años. eh, a ver, voy a partir una cosa. El modelo, en general, a ver, DONT es un modelo matemático de traducción de votos en escaño. Entonces el modelo no se llama de DONT, ¿ya? Se llama un sistema proporcional por listas que utiliza un modelo matemático para hacer esa transferencia de votos a escaños, ¿ya? Para tener en claridad. Entonces, cuando les digan en su casa o con la abuelita, así, le dice, oye, este modelo de DON no me gusta? En realidad, el sistema proporcional. ¿Ya? En el sistema proporcional se dice, para agregar intereses, la única posibilidad que tienen los sistemas proporcionales, como el chileno, todo Europa, toda América Latina lo usa, es que se organicen listas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes países muy fragmentados como Chile,
organizas listas para que aglutinar esos intereses, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hace el sistema proporcional, a diferencia del mayoritario, es que te permite aglutinar programas dentro de esas listas. ¿Ya? Esa es en teoría. De hecho, en general, en Europa se vota por una lista, no se vota por individuos dentro de la lista, se vota en general por un programa. El programa socialista, el programa de derecha, demócrata cristiano, así sucesivamente. Entonces, ese es el primer elemento. En un sistema mayoritario, tú votas en un distrito por un individuo, entonces nominal, para hacer el contraste. Ahí se piensa, mayoría manda, punto. El individuo, el que más gane más votos, es el nominado. Estados Unidos es un caso de sistema mayoritario donde mayoría manda, ¿cierto? 50+1 obtiene el asiento y hay un asiento por distrito, punto. ¿Cuál es el problema con el mayoritario? Tiene dos críticas. Es que por una parte obliga a que solamente una persona vaya a entrar y por lo tanto la diversidad política que existe en el país no se ve representada, ¿cierto? Porque como mayoría manda, tiende a perjudicar a los partidos más chicos y a favorecer a los partidos más grandes. ¿Por qué? Porque ese que va a ganar generalmente es el que tiene más plata, el que tiene más recursos, el que tiene más capacidad de hacer campañas. Y por lo tanto, los partidos pequeñitos no pueden lograr ese asiento, ¿ya? Entonces, un sistema mayoritario favorece que haya poquitos partidos. Estados Unidos tiene 2, por eso hay muchos más partidos en Estados Unidos, pero no logran eso. Y en segundo, favorece a aquellos que tienen más recursos económicos y más poder. ¿Por qué? Porque hacer una campaña para que gane uno es muy costoso. Entonces aumenta el costo de las campañas, te favorece a grandes coaliciones o a grandes partidos y a aquellos que tienen más recursos, ¿ya? En un sistema proporcional favorece que más actores entren a la escena política y por lo tanto, en general, las izquierdas debiesen ser favorables a sistemas más proporcionales. Las derechas, en el caso de Chile, si ustedes se fijan, tiende a preferir sistemas, ojalá lo más mayoritario posible, porque tienen más posibilidades de entrar, con menos asientos a distribuir, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú eliges por listas, lo que estás eligiendo es a la lista, y dentro de la lista a los individuos más votados. En el caso de Chile tú votas por una persona dentro de la lista, entonces se organiza de la lista más votada a los individuos más votados. Esa es como la lógica. Y por eso se da el tema del arrastre. El efecto arrastre en Chile no es muy relevante, son poquitos los que entran por arrastre, es menos del 10%, si no me equivoco, puedo ver los datos, pero son muy poquitos los parlamentarios que entran por arrastre. ¿Y por qué? Porque se da lo que pasó con Giorgio Jackson en Santiago o Felipe Cast en la Araucanía, para poder dos espacios. De hecho, quienes más arrastre tienen son los de la derecha, no los de izquierda, para que sepan. Felipe Cast obtuvo cerca del 30% de los votos en el Senado y arrastró a una candidata de un 1%, que es la Carmen Gloria Aravena, que es la senadora. Y la arrastró, ¿por qué? Porque él concentró el 30, ella un 1, pero con eso logró 2 asientos en ese distrito o circunscripción. Entonces, eso es el efecto del modelo de asignación de escaños para el sistema proporcional. Tú, al preferir las listas, se produce ese efecto. Ese efecto no es tan significativo, es menor del 10% del conjunto del Congreso, y ahora, desde mi punto de vista, si la lista obtiene un 30, un 40, un 50%, yo creo que hay que premiar a esa lista, porque yo soy programático, a mí me interesa que los programas entren. El problema en Chile es que
como se vota por individuos, estamos como neoliberalizados en eso, es como bien neoliberales, yo tengo que votar por esa persona que tiene esos atributos y no el programa. Entonces es débil en lo programático y muy fuerte en el personalismo. El sistema nominal de votar por nombre favorece a los personalismos, y eso yo creo que está erosionando el debate de ideas en el sistema político chileno. Perfecto. Muchas gracias. De verdad que yo creo que esta parte la vamos a cortar y la vamos a pegar en todos los comentarios de Twitter o de Facebook. No, 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 no. Ese es lo más impopular. Sí. Bueno, cambiando un poco, avanzando ya, las elecciones se dieron. ¿De qué manera se va a dar el proceso constitucional en la convención? O sea, ¿de qué manera se va a dar como estos, el diálogo, el debate en general? O sea, ¿de qué manera se va a hacer o se puede hacer para que la ciudadanía participe dentro de este debate? Siendo que es súper importante, obviamente. Ya. Hay dos dimensiones y obviamente acá vamos a hacer un poquito de análisis prospectivo, es decir, vamos a proyectar lo que podría pasar. No lo sabemos, o sea, hay varias condiciones que son bastante únicas. Por ejemplo, primera vez que va a haber una constituyente, va a ser en un contexto de otras elecciones, va a ser con paridad, va a ser con escaños reservados, va a ser con pandemia. Por lo tanto no sabemos el nivel de participación y por lo tanto es bien difícil de pronosticar cuál va a ser la configuración del sistema. Ahora, lo que sí sabemos es que va a haber una lista de derecha y como 10 a 14 listas de centro-izquierda. Y eso va a favorecer la fragmentación, eso va a favorecer la derecha, por lo tanto la derecha como mínimo va a obtener un 30-35% de los votos o de escaños, o puede llegar hasta un 40-45% de los escaños si es que le va muy bien. Pero todo eso va a depender mucho de la cantidad de gente que vaya a votar y cómo vote esa gente en las distintas listas que se están presentando. Pero lo único que uno podría pronosticar es que la derecha va a concentrar votos mínimo 30%, porque ese ha sido histórico, o sea, menos de 2 millones de gente no va a votar por la derecha, porque eso es lo que históricamente ha sacado, y por lo tanto, eso nos lleva a concluir que no vamos a tener una convención donde haya una sola mayoría. Piensen en Venezuela en el año 99, la convención o la asamblea venezolana, el 85% era chavista. O sea, la capacidad que tuvo Chávez de, porque además la derecha no participó de esa competencia electoral y por lo tanto el 5% era de oposición. Con eso Chávez escribió la constitución que quería, obviamente. En Bolivia no fue tan así. Y además existía la regla de los 2/3. Por lo tanto, requirió más negociación y hubo más tensión en esa convención. En el caso de Chile, la derecha sí va a estar sentada, y estamos pensando desde los republicanos hasta Evópolis, es decir, todo ese segmento de derecha, y la centroizquierda también está compitiendo. Por lo tanto, y centroizquierda hasta los de Trotsko, o sea, hasta Trotsko ahí compitiendo para la convención. No creo que entren, pero están compitiendo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que va a haber mucha diversidad. Y más fragmentación dentro de la convención implica que va a tener que negociar. Por lo tanto, va a requerir mucha negociación esa convención. Va a ser cuando tú tienes como 3/3 en el fondo, la derecha, el centro y la izquierda, vas a tener que obligarte a negociar, va a transar muchas cosas para lograr el objetivo y va a ser una transacción costosa, es decir, que va a costar mucho. Entonces va a ser dulce y gras para la izquierda. Si ustedes son, por ejemplo, de izquierda, van a mirar y van a decir, oye, no se obtuvo la plurinacionalidad de los pueblos indígenas, pero sí se obtuvo la multiculturalidad en algunos ámbitos. Entonces va a ser todo así. Y por lo tanto, vamos a tener
muchos debates en donde se va a tensionar el debate político en la convención, el rol del Estado, el rol del mercado, la propiedad colectiva, la propiedad privada, los pueblos indígenas, el medio ambiente, todos los temas que hablamos van a estar, el derecho a la vida, el aborto, la pena de muerte, o sea, imagínense todos esos temas en el debate ahí de la convención y sin mayoría para imponer una posición. Eso implica negociar. Esa palabra tan cochina que hoy día pensamos va a estar presente día a día en esa convención. Negociar, llegar a acuerdos, llegar a mínimos comunes para poder tener una nueva constitución. Y con la presión de que si en un año no se logra el acuerdo, se queda la nueva constitución, porque después de un año se disuelve esa asamblea con constitución o sin constitución. O sea, 12 meses después se tiene que disolver si tienen acuerdo o no tienen acuerdo. Por lo tanto, la presión para llegar a un acuerdo, porque si no queda la constitución actual, es muy fuerte. O sea, eso es lo que va a enfrentar un convencional cuando llegue ese día a debatir. Por lo tanto, ese escenario, que yo creo que es lo más probable, de fragmentación y de tensionamiento en todos estos temas y de negociación, lleva a lo que tú me preguntabas, perdón la vuelta larga, pero era necesario ese contexto, respecto de la ciudadanía. Si yo soy convencional, no lo voy a hacer, pero si yo fuese convencional y yo quiero colocar el tema de la democracia paritaria, por ejemplo, ¿ya? Supongamos que un grupo de mujeres convencionales están ahí y dicen, oye, democracia paritaria para todos los organismos del Estado. Y no todos están de acuerdo. ¿Qué es lo que hago? Abro la convención, voy a buscar presión, que la presión social, y hago campaña y muevo a la gente para que se coloque eso como un elemento central de la convención, como fue con la paridad, como fue con los escaños reservados, etc. Entonces esa lógica se va a dar, y yo creo que va a depender mucho de los mecanismos institucionales de participación que existan, pero también de esta presión social que exista en algunos temas clave. Obviamente ya sabemos más o menos y podemos anticipar cuáles van a ser esos temas: derechos de agua, medio ambiente, equidad de género, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que son los que están moviendo a la gente. Y cuando se hable de la Contraloría, no creo que salgan las masas a debatir sobre el rol de la Contraloría, porque es medio fome y además a nadie le importa. Pero sí cuando se hable de democracia participativa, entonces van a haber momentos, nacionalización de algunos recursos naturales, o sea, cuando se coloquen esos temas, la gente se va a activar. Entonces va a ser como un ir y venir de protestas o de acción colectiva social o de lobby, o de incidencia en la convención para lograr esos objetivos. Es un año maravilloso para los politólogos y Sí, politólogas. totalmente. Tenemos demasiado para analizar. Y bueno, ya estaríamos con particularmente las preguntas que nos trajeron acá, así que vamos a pasar a las preguntas del público. Anto, te cedo la Ya, palabra. ya hasta el momento tengo dos preguntas, así que las voy a leer. La primera dice así: actualmente se han presentado diversas listas para optar a los escaños de constituyentes. Algunas de estas promueven que los partidos políticos no se involucren y que los escaños deben ser de independientes. ¿Qué opina al respecto de esta premisa que endiosa a independientes? Bueno, la premisa tenía un implícito, que endiosa a los independientes. A ver, primero, yo como formado en ciencia política, para mí el concepto de independiente es particularmente problemático, porque cuando yo veo un independiente o cuando yo veo un actor político o algún representante, yo no veo de cuál es su procedencia, si milita o no milita. Lo que yo veo son intereses. Y todas las personas, y yo parto siempre de la premisa de Maquiavelo, que todas las personas, y
tienen intereses. El punto es si son intereses partisanos o no partisanos, pero todos tenemos cargas de intereses, todos, seamos independientes o no. Esos intereses pueden ser materiales, es decir, yo porque soy dueño de derechos de agua y soy independiente, voy a tener un interés en los derechos de agua, o inmateriales, porque creo en Dios, porque creo en la revolución, porque creo en Trotsky, porque creo en N cosas, yo voy a tener un interés. Puede ser ideológico, puede ser político, puede ser económico, puede ser social, pero todos traemos una carga de intereses. Por lo tanto, este debate de que una convención de independientes sería mejor que una convención partisana, para mí no se sustenta bajo esta premisa de que todos tenemos intereses. Por el hecho de ser independiente de un partido político, puedo pensar en un modelo de sociedad que sea súper mercadocéntrico, y a mí no me gustaría eso, o súper estadocéntrico, o que vulnere los derechos humanos. Por lo tanto, ser independiente para mí no es un requisito. Lo que a mí me preocupa en realidad es cuál es tu postura respecto de estos temas que estamos hablando nosotros: el Estado, el mercado, los derechos individuales, la autonomía personal para decidir sobre mi cuerpo. Esos son los temas que son relevantes a la hora de escribir una constitución. Muy bien. Ya. La otra pregunta dice así. Yo tengo una pregunta sobre las condiciones excluyentes al postular a un puesto político. ¿Qué piensa de tener que reunir firmas, el funcionamiento de las franjas electorales y la desigualdad de acceso a la propaganda como factores que mantienen el poder político dentro de élites? ¿Qué tanto se debe a desigualdades económicas y cómo piensa que podría mejorarse para que el acceso a puestos políticos no dependa de recursos para propaganda? Ya, tú tienes ahí dos preguntas, una respecto de los requisitos de firmas y todo eso, y otro el acceso a medios de comunicación y propaganda. Respecto de las firmas, a mí me parece razonable que los sistemas políticos pidan y solicitan un número mínimo de firmas para establecer ciertos estándares de competencia. Así como los partidos políticos, cuando se crean, tienen que juntar firmas, así un independiente cuando compita también. Eso tiene una ventaja adicional para los propios independientes porque le ayuda a tener una base para la cual organizarse después, porque si no, hacer campaña es muy difícil. Por lo tanto, esos requisitos a mí me parecen súper razonables, te ayudan a construir una base social para tu candidatura, etcétera, y eso yo se lo pediría a todos en igualdad de condiciones, que no sean desiguales. Ahí hay un tema que la ley establecía desigualdades entre las candidaturas independientes y los partidos políticos, el número de firmas que se requerían. Para la convención se igualaron esas condiciones y eso yo creo que es positivo. Pero en general, como modelo, ahora esto no es un tema constitucional, es un tema de ley, pero como modelo yo creo que ojalá, por ejemplo, en la democracia directa, cuando la ciudadanía se organiza a partir de firmas para hacer peticiones para iniciativa popular de ley, es súper bueno porque eso te organiza, te ayuda a organizar gente que te vitaliza la democracia, ese es el punto. Por ejemplo, los países que tienen estos sistemas de abajo hacia arriba, de ciudadanía, que tú le dices, ya, si usted junta 100.000 firmas, el Congreso discute la ley. Entonces eso te dinamiza procesos sociales de coordinación y de concertación para obtener y defender causas. Se llama la democracia de las causas. Entonces eso es súper bueno y ayuda mucho a la democracia. Los países que lo tienen así, pensado no de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba,
es súper bueno. Uruguay, siempre se menciona Uruguay porque es el país que más aplica estos mecanismos, Suiza, el estado de California y otros países que tienen estos mecanismos. Segundo, respecto a la igualdad de condiciones para el acceso a medios de comunicación, yo estoy completamente de acuerdo con las personas que decían que hay desigualdades, totalmente. La franja es un resultado de eso. Desde, por ejemplo, yo participé en la comisión Angel en el año 2015, y lo que proponíamos ahí era, primero, generar otras condiciones, por ejemplo, abrirse a las franjas radiales, que son casi más efectivas que las televisivas, rediseñar el concepto de la franja, porque es ridículo tener un segundo por candidatura, o sea, en los independientes eso se pierde totalmente, una boludez hacer eso en términos de la división de los tiempos. Por lo tanto, se podrían pensar otras fórmulas que agreguen intereses y que se generen mejores condiciones. Ahora, yo creo que las condiciones para igualdad de competencia se ayudaría mucho. Uno, el voto obligatorio, como una condición de que te reduce la incertidumbre, o sea, te aumenta la incertidumbre y te obliga a buscar votos en todas partes. Cuando tú tienes voto voluntario, los partidos y las máquinas tienen y saben dónde ir a buscar los votos. Y eso es una condición de desigualdad respecto de independientes, por ejemplo. Segundo, transporte público el día de la elección gratuito, cosa de facilitar el acceso igualitario a los recintos. Y ya está gastando 3 lucas por lo menos para ir a votar, eso ya es una diferencia muy fuerte. Cambiar las franjas como un elemento clave, ampliarla a la franja radial, por ejemplo, y adicionalmente creo yo que regular todos los espacios publicitarios de las nuevas redes sociales también es un elemento central. Se regula un poquito en la convención, pero todavía es muy limitado. Ok. Estaríamos entonces con las No, hay otra preguntas. pregunta. Hay otra Ah, la pregunta. otra pregunta. Sí. No estamos nada. Dice, ¿qué opina usted sobre la discusión de qué tan específica o no debería ser la nueva Constitución? Súper buena pregunta. A ver, hay dos visiones respecto del tema. ¿Me permiten? Voy a prender la luz y vuelvo ya. Ya. Hay dos posturas de eso. La postura, llamémosla liberal, como Evópoli, en el caso de Chile, algunos de la Católica plantean eso, plantean el ideal de una constitución mínima. Es decir, que tenga principios solamente y que el resto quede consagrado en la ley. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que en la ley las mayorías se expresen. Entonces, tú tienes pocos principios establecidos en la Constitución y las leyes van definiendo de acuerdo a las mayorías el ir y venir de si es más conservador o si es más liberal una norma. Piensen ustedes en el modelo estadounidense, por ejemplo, en donde hay una constitución con pocos artículos y entonces si llega un demócrata, la tendencia de más Estado, más protección social, derechos sociales, por ejemplo, de aborto, todos esos temas se mueven hacia la centroizquierda. Y si llega un republicano, se mueve para la derecha. Entonces, tenemos este ir y venir de acuerdo a la tendencia política gracias a esa flexibilidad. Ese es un modelo constitucional. Y el modelo alternativo, que muchas de las constituciones latinoamericanas utilizan eso, es que la constitución sea densa, sea pesada, defina lo más posible todo. ¿Por qué? Porque como desconfiamos del poder político, en la medida en que reglamentamos lo máximo posible, vamos a garantizar la mayor cantidad de derechos. ¿Cuál es el problema que genera eso?
O sea, ¿cuál es la virtud? La virtud es que tú tienes un mecanismo, un instrumento, la Constitución, para defender tus derechos. En sociedades desiguales, tú buscas eso porque si no, la ley puede ser un chiste. Y por lo tanto, tú buscas consagrar la mayor cantidad de derechos en la Constitución. ¿Cuál es el problema? Es que esas constituciones se ponen muy rígidas. Si tú quieres cambiar cualquier cosita, tenés que cambiar la Constitución. Y como las constituciones requieren quórum relativamente más alto que una ley normal, entonces es más difícil. Y por lo tanto, la rigidez de esas constituciones hace que cada 20 años se cambie la Constitución. El promedio de la tasa de reemplazo de las constituciones en América Latina es 20 años. Las constituciones duran 20 años. En Europa duran 70 años, pero son constituciones un poquito más breves y que se van cambiando más. La reforma a la Constitución es más fácil. En cambio, en América Latina es más rígida y se cambia toda la Constitución. Entonces nosotros tenemos la política del reemplazo constitucional. En cambio, en Europa es la política de la reforma constitucional. ¿Se fijan? Por ese efecto. ¿Cuál sería mi modelo? Un modelo intermedio, es decir, que garantice ciertos derechos esenciales y que tenga cierta flexibilidad para no estar cambiando cada 20 años la Constitución. Ahora, yo creo que las constituciones sí requieren actualizaciones importantes cada generación, cada 40, 50 años, que es lo que normalmente pasa en las democracias más maduras. Eso. Bueno, ahora sí estaríamos entonces, ¿cierto, Anto? Oye, el público no Sí. habla. Eso mismo iba a preguntar, que si alguien quiere expresar su pregunta a través del micrófono, igual puede ser. Alguna opinión también se valora. Yo personalmente le quería dar gracias, profe, sobre todo por la explicación del sistema DONT, porque últimamente hay mucha desinformación al respecto de este, sobre todo con el tema del arrastre. Ok. Ya pues. Oye, le voy a poner Bueno, un ropa profe. la próxima vez que me junte con mis ex estudiantes. ¿Eh? No me hicieron ni una pregunta. ¿Alguno de No, ustedes pero va a igual tomar una curso ex estudiante conmigo? usted le hizo preguntas por privado. Y esa ya la dije, así que no, todos le hicieron preguntas. ¿Algunos de ustedes toman curso conmigo en el próximo semestre, no? Yo sí, Ah, ya. se me viene. Se te viene. Ya. Me va a preguntar todo lo que hablamos ahora. ¿O no? Exactamente. Ya. Bueno, Bueno, profe, oye, muchas gracias queremos a ustedes. agradecerle desde el Centro de Alumnos por haber aceptado nuestra invitación. En general, una recomendación a todo el mundo que vea esta charla, porque va a estar grabada y va a llegar a YouTube. Vean la plataforma contexto.cl porque realmente es muy explicativa. Yo creo que es la mejor plataforma para entender del sistema político y en general para hacerse un contexto de política. Háganlo. Es muy importante y muy buena. Oye, les paso un aviso. Ahí, miren, la plataforma Contexto es un proyecto de la UDP, con espacio público, con Humana, con otras organizaciones, y ahí estamos haciendo un seguimiento de la convención. Si ustedes están interesados en vincularse con la plataforma, felices de recibir aportes, tanto como voluntario, como pasante. Ahí estamos inventando formas de involucrar estudiantes. Ahí trabajan politólogos, ahora está la Javi Venegas trabajando, está la Karen Gaona, la Paola Díaz también ha colaborado con talleres, etcétera, así que felices pero ustedes tienen que motivarse. Nosotros estamos haciendo acá seguimiento de la convención, es un proyecto súper grande, de seguimiento, de contenidos constitucionales, y queremos meter a la politología en estos debates, no solamente de abogados. Así que si están interesados en algún tema particular, felices de explorarlo y piensen también en sus tesis, piensen en lo que quieren para sus seminarios, por ejemplo. Hay una ventana para ustedes también. Así que felices de cooperar con ustedes.
Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que vinieron hoy día. Esperamos que vengan también mañana y el miércoles. Tenemos muy buenos invitados, particularmente mañana tenemos un coloquio constitucional en donde el núcleo de lenguaje y política nos va a hablar un poco de la tensión entre el poder, entre los poderes constituidos y constituyentes. Así que eso, vengan mañana a la misma hora por el mismo canal. Otro link de Zoom, eso sí, así que se los vamos a estar enviando. Y el día miércoles es una convención de constituyentes por el Distrito 9, por si acaso, por si alguien cacha a alguien que vote en el Distrito 9, para que vaya. Y eso. Y el día viernes a las 9 de la noche es una charla sobre género y política en donde va a moderar Camila Díaz, ex alumna de la Universidad de Diego Portales y politóloga, y Bárbara Sepúlveda, quien es constituyente por el Distrito 9 y fue directora de ABOFEM. Eso, muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao.